¿Qué tal, amados hermanos? Muchas bendiciones. Qué bueno estar de nuevo aquí con vosotros para poder compartir de esta palabra que es tan importante tanto para su vida como para nuestras vidas. Más aún sabiendo que la venida de nuestro amado Señor Jesucristo es inminente. Entonces, es por ello que hoy queremos hablar acerca de las trompetas que nos habla el libro de Apocalipsis, esta carta de amor que nos es dada de parte del Señor a nosotros como iglesia, para también estar apercibidos acerca de acontecimientos que están dándose en este tiempo y podrían estar hablándonos de algo muy importante. Entonces es por ello que hoy te invito a cada uno de los que estamos hoy escuchando este mensaje para poder escudriñar y poder estar apercibidos de lo que el Señor quiere mostrarnos a través de la Escritura. Bendiciones, bienvenidos y adelante entonces. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues entonces ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8, amén. Y vamos al verso que dice, el verso 6, en el cual nos muestra la palabra de la siguiente manera. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 6. Después, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces llega el momento crucial en que hay 7 ángeles con 7 trompetas, las cuales muestran 7 tiempos específicos que se van a dar, 7 acontecimientos, 7 etapas en las que van a mostrarse diversos acontecimientos que van a mostrar un anuncio importante acerca de el próximo advenimiento, la próxima manifestación de nuestro amado Señor Jesús. Pero aquí hay algo muy particular. Nosotros vemos en este tiempo de que en todos lados, en muchas formas, pues está diciendo de que nadie sabe ni el día ni la hora, porque ni los ángeles del cielo lo saben, solo nuestro Padre. Así que nadie puede dictaminar ni decir cuándo vendrá el Señor, ni en qué tiempo vivimos. ¿Por qué? Porque como ladrón en la noche dice la Escritura que vendrá el Señor. Pero nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra al respecto. Y es por ello que ya teniendo en contexto acerca de lo que vamos a hablar, acerca de las primeras 4 trompetas, porque son 7, pero vemos que hay un interludio, hay se podría decir, un espacio justamente importante, de algo crucial, entre las 4 primeras trompetas y las últimas 3. Pero antes de entrar a detalle en ello, le invito a que por favor vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 5, para responder a aquello que se dice hoy en muchas formas. Pero vamos a ir a la Escritura a ver lo que nos menciona acerca de esto. Y dice, todos ustedes confían en el Señor Jesús. Estoy leyendo la versión TLA, amén. Y dice, todos ustedes confían en el Señor Jesús. Y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo muy particular acerca de la parte o la porción de la palabra que se habla de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pues ello dice también la Escritura, pero para con los moradores de la tierra, porque como dice aquí, y lo vamos a leer en otra versión para también tenerlo presente, en la versión de las Américas, cuando nos dice,
el verso 5 mismo, el 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y el verso 4 dice algo muy especial: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Hablando justo de la venida de nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros somos hijos del día, de la mañana, de luz, de parte del Señor. Somos hijos del día, no hijos de la oscuridad, como para que nos encuentre como ladrón en la noche, en sorpresa, viviendo nuestras vidas, como dice, pecando, no teniendo los mandamientos, ni los preceptos, ni la palabra del Señor presente, no tomando por obra la Escritura. El Señor nos ha llamado a embriagarnos con este mundo, emborracharnos, a vivir en deleites y en pecados por parte de esta tierra. El Señor nos ha llamado a ello, el Señor nos ha llamado a estar despiertos y más que todo, más aún saber que así como los dolores de parto, cuando ya una mujer está embarazada y de pronto sabe que pues al haber ya cumplido los 9 meses, pues en el que este bebé se va desarrollando dentro de su vientre, pues llega el momento en que se empieza a acercar el día del alumbramiento. Así también nosotros vamos a saber cuándo el día ha de llegar, porque así como cuando uno sabe cuándo va a llover, así también nosotros sabremos que el día del Señor está cerca. Pero ¿quiénes? Los hijos del día, los hijos de la mañana, aquellos que estamos atentos y despiertos. ¿Qué quiere decir? Que estamos apercibidos, que realmente estamos realmente con la expectativa en alto. ¿Disciplinados en qué? En ser diligentes, consagrados para vivir en santidad, para deleitarnos en el Señor y no apartarnos de su obra ni de su palabra, para así, como dice su Escritura, pues vivir y por la virtud de la sangre de nuestro amado Señor Jesús, tener la victoria y dar testimonio de ello con el tomar por obra su palabra y que todos a nuestro alrededor vean y se den cuenta que realmente todo lo que nuestro Señor nos dijo es cierto, es verdad, porque todo se cumplió. Y como dice la palabra, y lo repito, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Entonces, esto es algo muy importante que también nos resalta aquí el Señor. Y también en el verso 9, cuando nos dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo tremendo también que lo voy a tocar rápidamente acerca que también tiene que ver el tema, porque aquí dice claramente que la palabra del Señor, que es nuestro amado Señor, hablándonos a nosotros, nos dice que nosotros no hemos sido guardados ni separados para justamente recibir al Señor y entrar a tribulación en este tiempo de ira, en el día de la ira del Señor, en el tiempo de la ira de Jehová, en el tiempo de gran tribulación que se ha de manifestar muy pronto. No, el Señor nos ha guardado para ira, el Señor nos ha guardado para salvación, dice su palabra. Entonces, si nos ha destinado, si somos ya predestinados para ello, entonces reconozcamos y aprovechemos y aferrémonos, abracemos esta promesa, de saber de que dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que en adelante, que nosotros vamos a ser arrebatados, hermanos amados. Entonces, pero también dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado vivos hasta ese momento, pues veremos cara a cara al Señor siendo arrebatados juntamente con ellos y encontrarnos con nuestro amado Señor en las nubes para irnos para siempre con Él. Entonces, esto es algo muy importante que se va viendo de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo. Pero es necesario que prediquemos acerca de la inminente venida de nuestro Señor. Pero ahora vamos a lo que nos atañe también acerca del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 8, verso en el que estábamos leyendo, vamos a leer en la versión TLA, amén, en el capítulo 8, verso 6, en el cual dice, después los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Llegó el momento en que estos 7 ángeles empiezan y vamos con la primera trompeta. Entonces la primera trompeta indica aquí, dice, el primer ángel tocó su trompeta y desde el cielo cayeron granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra y también la tercera parte de todos los árboles y de toda la hierba.
Entonces aquí hay algo muy importante. Aquí este primer trompetazo, este primer sonido de trompeta, pues se manifiesta con granizo y fuego mezclados con sangre que caen y se derraman sobre una tercera parte de la tierra, quemando la tercera parte de los árboles en esta tercera parte de la tierra y toda la hierba verde que estaba allí. Entonces vemos que el Señor divide la tierra en tres partes y en una tercera parte es que se afecta directamente no a personas, no a otro tipo de lugar en específico como ciudades, sino específicamente a vegetación, a árboles. Muchas veces hemos visto que quizás de una u otra forma se ha tratado de poner una analogía o ver qué podría querer decirnos quizás con los árboles, como creyentes, como hierba, los que recibieron el mensaje. Muchos ángulos, porque sabemos que la palabra es muy amplia y es realmente palabra viva, que nos enseña siempre algo muy, muy especial en cada momento, pero también vemos de que de pronto hay algo que justamente el Señor quiere mostrarnos y es lo que quiero predicar y compartir en este momento, que quizás pues lo que aquí la palabra nos está mostrando es algo que ya está pasando actualmente y que quizás ha pasado desapercibido de nuestra vista, de nuestros sentidos. En el sentido, por ejemplo, de que nosotros hemos visto que en el 2020 pues se dio con fuerza e inició esta pandemia, por lo cual hoy todos conocemos lo que está aconteciendo día con día pues en cada nación y en cada país en este contexto. Actualmente estamos 2022 cuando este mensaje está siendo grabado. Ahora, en este proceso de pandemia, vemos de que justamente antes de que en marzo, por ejemplo, aquí en Perú, inicien las restricciones severas en cuarentena y todo lo que tiene que ver al respecto, pues vemos que justamente un poco antes, desde enero del 2020, entre diciembre del 2019 y enero del 2020, vemos de que se dieron grandes incendios, principalmente en Oceanía, en Australia. Y estos incendios fueron a tal magnitud que arrasaron muchísimas hectáreas, cientos, miles de hectáreas. Hubo una gran afección a secciones pues arbóreas muy importantes del planeta, pulmones importantes de que nosotros pues vemos y conocemos. Será quizás entonces de que esta trompeta haya tenido que ver justamente con que se queme la tercera parte de la tierra al quemarse la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde que allí habitaba en esta tercera parte, en esta franja, en una tercera parte de toda la vegetación terrestre. Para analizarlo, ¿no? O sea, muy curioso, pero también muy literal, porque nosotros quizás hemos visto desde muchos ángulos o desde muchas perspectivas que nos podrían haber querido mostrar otras cosas, a ver qué podría escudriñarse al respecto, pero vemos que aquí nos dice algo muy particular. Pero entonces veamos la segunda trompeta, porque aquí hay algo que también es importante resaltar, de que nosotros tenemos que tener presente de que la palabra nos dice de que cuando todo suceda de modo acantalado, de que cuando todo suceda suceso tras suceso, uno tras otro, nos daremos cuenta que ha llegado el momento, ha llegado el día. Así como sabremos, pues, así como vemos el proceso de la higuera, así como vemos las nubes en el cielo, así como sabemos cuando va a llover, así cuando sabemos que el día está cercano, de acuerdo a los acontecimientos bíblicos, también debemos tener presente como una mujer encinta ha de dar a luz y cada día que se acerca al día del alumbramiento, de que da luz a su pequeño, pues las contracciones van apareciendo, se va sintiendo dolor en sí y a medida que se acerca el día, las contracciones van siendo cada día más cercanas, de 5 minutos, 4 minutos, 2 minutos y hasta que llega el momento en que se dé a luz al pequeño. Pero aquí justamente, si vemos la referencia bíblica, como dice en Apocalipsis capítulo 12, justamente de la mujer que da a luz a su pequeño, y sabemos que nosotros nos estamos siendo preparados para ser arrebatados con el Señor, tener su manifestación personal con nuestro amado Señor, su parucía, entonces sabemos de que hay un proceso mediante el cual nosotros vamos a ser preparados, pero va a haber este aviso, va a haber este proceso mediante el cual nuestro Señor nos va a avisar, porque hermanos amados, es el Espíritu Santo que nos confirma y nos avisa el tiempo que estamos viviendo. Entonces, ¿mediante qué? La confirmación tanto del mismo Espíritu Santo a cada uno de nosotros como iglesia y confirmación con la palabra del Señor. Ahora, vemos algo muy particular aquí,
de que entonces cuando veamos uno tras otro, suceso bíblico cumplirse, porque toda la palabra se cumple y tal cual se seguirá cumpliendo, vemos entonces también de que importante es tener presente entonces que cuando veamos si una trompeta ya ha estado sonando, entonces veamos si la segunda viene ya o ya sonó, y si la tercera, pero si vemos que ya todo se estaría dando, entonces, ¿qué nos estaría avisando? Ahora vamos entonces a la segunda trompeta, para ver entonces cuál es esta segunda trompeta. La segunda trompeta dice, el segundo ángel tocó su trompeta y fue lanzado al mar algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas. Entonces la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces aquí hay algo tremendo. Dice, y el segundo ángel tocó su trompeta y en el mar, dice, fue lanzado algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas. Entonces la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar, hablando de especies marinas, y fue destruida la tercera parte de los barcos, en la sección, en la franja en la que se manifiesta esto. Entonces vemos nuevamente que en una tercera parte hay una afección de una gran montaña en el mar, envuelta en llamas, pues hay un gran estallido y ocasiona que muera la tercera parte de las especies marinas. Entonces, aquí hay y destrucción de barcos, entonces, o de naves en el mar. Ahora vemos entonces, curiosamente, también en enero, pero no del 2020, en este caso que fue el anterior, sino ahora en enero del 2022, hubo una gran explosión en un volcán submarino, que es una gran montaña, pero que en este volcán submarino, luego de que se ocasiona esta gran explosión, con esta gran detonación, pues ocasiona que justamente, con vistas aéreas satelitales que también se les va a mostrar aquí en el video, es de que se puede apreciar claramente cómo la palabra dice que el mar se veía como sangre. Y vemos justamente aquí que el mar se ve como sangre. ¿Por qué? Por el mismo contexto de la explosión, la lava y la ceniza mostrada. Pero vemos cómo todo el mar y toda la superficie se vuelve totalmente rojo. Y esto es algo muy curioso, muy llamativo, pero muy preciso también y nuevamente muy literal. Una montaña precipitada en el mar, como dicen otras versiones, y precipitada en el mar una gran montaña envuelta en llamas y ocasiona este gran estallido y el mar se convierte en sangre. Muy curioso, pero muy preciso también. Entonces nuevamente el Señor aquí nos está poniendo en advertencia acerca de que ya podrían haber estado sonando dos trompetas. Entonces, veamos la tercera, claramente, porque si una suena y la otra suena, veamos cuál es la tercera, y si la tercera suena, pues evidentemente entonces ya de parte del Señor se nos está dando un aviso de un tiempo determinado acerca de lo que ya sabemos, que nuestro amado viene pronto. ¿Y viene pronto para qué? Para visitarnos, pero quiere hallarnos despiertos como hijos que vimos al principio. No hijos de tinieblas, de oscuridad, de desobediencia, que no se sujeten o no obedezcan a los mandatos del Señor, sino que realmente seamos hijos del día, hijos de la mañana, aquellos que estemos atentos, despiertos y en adelante, viendo que las contracciones cada día están más cercanas. Entonces llega el momento en que seamos arrebatados, llega el momento de nuestro repaso, llega el momento en el que nuestro amado Señor se manifiesta en nuestras vidas, nos visite y veamos su rostro cara a cara, en el que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hermanos, vienen sucesos muy tremendos. Pero veamos entonces aquí la tercera trompeta. La tercera trompeta, y dice así la palabra en el verso 10 del libro de Apocalipsis capítulo 8. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, una gran estrella cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. Esa estrella ardía como una antorcha y se llamaba ajenjo, amargura. Entonces la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió al beberla. Entonces vemos que la primera trompeta fue específicamente un juicio, un daño contra la vegetación y los árboles de la tierra. La segunda contra las especies marinas y lo que habitaba en el mar. Y la tercera ya se ve en una afección, también en una tercera parte, que tanto manantiales y ríos, que muy probablemente, como conocemos, distribuyen y dan agua a una buena cantidad de ciudades, pues van a contaminarse y así
contaminar a muchos hombres. Y aquí ya viene una afección directamente contra los hombres. O sea, un gran nivel de mortandad que se va a ver identificado en una tercera parte de la tierra. Y curiosamente también identificamos algo, de que esto puede ser ocasionado también por contaminación radioactiva, puede ser contaminado por una gran detonación a nivel, pues, que contaminen así tanto los manantiales y los ríos. ¿Y qué podría contaminar? ¿Un estallido de una base nuclear quizá? Tantas formas de que agua y ríos se podrían contaminar, pero esto es algo en específico que en una tercera parte va a ocasionar algo tremendo luego de darse estos sucesos de modo continuo, suceso tras suceso. Entonces vamos a entender que también aquí se manifiesta como ajenjo, lo cual se va como amargura, pero justamente en el contexto que vivimos sabemos, según algunos estudiosos, tienen presente de que la palabra, por ejemplo, en ucraniano de Chernobyl tiene una connotación que muchos manifiestan como también la referencia a ajenjo, pero ajenjo sabemos que en Ucrania se mantiene pues y se tiene el privilegio de tener una tierra bastante oscura y bastante pues peculiar y por ello un nivel alto de productividad y de ser muy fructífero. Pero también sabemos de que esta referencia que muchos le dan de que Chernobyl tiene esta connotación también de ajenjo es por la base nuclear que mantienen allí y que por más el tiempo que se ha querido de una u otra forma camuflar o poder de una u otra forma pues cubrir porque no han podido desactivarse por completo todo lo que es o todo lo que mantiene aquella base, pues esto es algo muy peculiar, porque si de pronto aquel daño que se dio hace muchos años atrás, nosotros vemos justamente de que al explotar una situación similar, ahí podemos ver que es algo definitivamente peligroso. ¿Por qué? Porque vemos, y eso es lo curioso, de que hay algunas personas de que pueden afirmar y poder decir de que justamente antes de que todo este contexto se dé, que veamos de que ahora hay un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, nos damos cuenta también de que justamente Chernobyl, que está en Ucrania, tiene que ver con esto, lo que está sucediendo. Pero ahora el detalle es nosotros cómo lo vemos. Y ahora solo estar atentos a qué sucede, porque de pronto no es Chernobyl necesariamente que vaya a estallar como base nuclear en la que se encuentra, sino que de pronto sea quizás en otro lugar, pero algo similar, porque justamente el gran accidente que hubo hace muchos años, y ahí los dejo para que lo puedan ver, es de que esta afección pues ocasionó grandes daños, no solo en la localidad donde se encontraba, sino a muchos kilómetros a la redonda. Y esto pues fue crítico. Entonces por ello tenemos que tener presente de que vamos a ser avisados de todo lo que está sucediendo. Pero esta es la parte de la tercera trompeta. Entonces puede ser en cualquier momento. Ahora, vamos entonces a la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó su trompeta y la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas se dañó y dejó de alumbrar. Por eso el sol no alumbraba durante la tercera parte del día y la luna y las estrellas no brillaban durante la tercera parte de la noche. Entonces aquí vemos otra cosa tremenda, que la cuarta trompeta muestra algo, que la tercera parte del día, la tercera parte del sol, ya no alumbraría. De pronto tenemos una constante de varias horas en la mañana, el día, de luz, pero que de pronto se ve recortado una tercera parte del día de las horas que tenemos de luz en cada uno de nuestros países. Eso sería de gran impacto, y más aún como en la noche ya no haya la tercera parte de las estrellas o de la luna brillando, sino que la oscuridad y las tinieblas tomen mayor autoridad. Y esto vemos también que apertura que haya mayor contaminación y mayor pues afección de parte del enemigo contra muchos moradores de la tierra en violencia y en actitudes malignas, ya que vemos que todo lo físico depende de algo espiritual y vemos como las tinieblas van
agarrando más terreno, pero es porque también la maldad se incrementa y el enemigo sabe que tiene poco tiempo. Pero tranquilos, porque todo esto es contra los moradores de la tierra, no contra nosotros. Nosotros vamos a ser guardados y somos guardados y estamos siendo guardados de parte del Señor, pero es necesario que estemos apercibidos de lo que está sucediendo. Entonces, esta cuarta trompeta ya nos avisa entonces claramente si vemos 1, 2 y 3 y 4 ya sucediendo, entonces evidentemente estamos ya en ese tiempo. Entonces, atentos a lo que ha de venir. Luego de esta cuarta trompeta hay algo muy interesante y muy impactante que nos dice la palabra. Y justo en el verso capítulo 13, para acabar el capítulo 8, en el verso 13 dice: luego vi un águila que volaba en lo alto del cielo y la oí decir con fuerte voz. Repito, en el verso 13, luego vi un águila que volaba en lo alto del cielo y la oí decir con fuerte voz: ¿qué mal les va a ir a todos los que viven en el mundo cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas? Y en la versión de las Américas, que dice: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, como dice en otra versión también, y vi volar un águila en lo alto. Entonces todos mencionan cómo un águila de pronto empieza a volar alto y en lo alto empieza a decir: ay, 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 3 ayes, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar, que están para tocar. Entonces, hay de los moradores de la tierra, hay de los que habitan en la tierra. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Aquellos que no quisieron escuchar el mensaje, aquellos que no quisieron atender el llamado del Señor. Entonces, hermanos, esto es clarísimo. Como vemos que aquí el gran misterio del águila, porque también mucho se quiso tratar de ver o entender esto, pero vemos que la palabra también nos da el verso claramente, como lo tenemos presente. ¿Quiénes serían las águilas? ¿Acaso no muchas veces hemos preparado, hasta hecho el ejercicio de levantar nuestras manos y saber que vamos a volar? Porque nosotros hemos sido llamados como águilas, hermanos. ¿Quién es el águila si no somos nosotros? ¿Acaso no sabéis que tanto ustedes como nosotros somos las águilas que vamos a volar? ¿Y qué significa que volemos? ¿Acaso no sabemos que vamos a ser arrebatados por el arpazo del Señor? Entonces sabemos nosotros de que su manifestación llega. Entonces muy probablemente aquí se está hablando de la manifestación de nuestro Señor a nosotros como iglesia, al arrebatamiento de nosotros como fieles del Señor, que seamos arrebatados gracias a su presencia. Entonces, y también en ese contexto, que los muertos en Cristo se levantarán primero y que nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Entonces vemos de que aquí el águila anuncia a los moradores de la tierra que se preparen porque ahora llegan los otros 3 toques. Y justamente en lo que veremos más adelante, en otro tema, en otro video, pues es acerca de estas 3 últimas trompetas, en lo que, por ejemplo, se ve que los abismos son abiertos en la siguiente trompeta, en la quinta. Y por 5 meses empieza un tormento por estas criaturas a los hombres, de modo pues bastante calamitoso y difícil. Y muchos van a querer morir y sin embargo la muerte huirá de ellos, dice. Y y la sexta trompeta pues es algo también tremendo, en lo que se ve que llegan los 2 profetas, los 2 olivos de parte del Señor, pero también se han de manifestar los 7 truenos. Y estos 7 truenos nadie sabe acerca de ellos, sino que a Juan se le dictó que sellara estas palabras, pero que era necesario que luego profetizara de ello a naciones, a tribus, a diferentes personas. Y vemos por ello es de que muy probablemente, como algunos mencionan, es de que Juan sea uno de estos 2 testigos, porque son 2 profetas de la antigüedad que vienen para manifestar esta gran palabra. Entonces muy probablemente, hermanos amados, preparémonos porque pronto muchos van a ver cómo se va a empezar a predicar acerca de los 7 truenos, acerca de lo que nadie sabe, acerca de lo que nadie tiene, pero como primicia nos es otorgado de saber de que se acerca el día en que se entregue esta palabra y que ha de manifestarse todo lo que estaba escrito, que salgan criaturas de los abismos, que empiecen, que dice la palabra, también
que tanto el enemigo como todos los ángeles que lo siguieron caídos serán echados a la tierra. Entonces vemos que va a haber un manifestar maligno aquí en la tierra horrible, que van a irse contra, obviamente, toda la descendencia, todos los que buscan del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, pero saber de que el Señor también, como dice en la palabra, no nos ha guardado ni nos ha destinado a ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro Señor que viene por nosotros y nos lleva antes de que aquí en la tierra las cosas se pongan muy bravas. Entonces vemos que justamente esa sexta trompeta también marca 3 años y medio. Y vemos entonces ahí que sería muy probablemente el inicio de la tribulación. Y la séptima trompeta pues es un suceso tremendo en el que ya el Señor dictamina y destruye a todo el mal en la tierra, lo cual también podría ser los últimos 3 años y medio o la ira del Señor contra los moradores de la tierra, y que de pronto pues vemos claramente que al ver que los sucesos de las trompetas se estarían dando y se están manifestando de modo literal, entonces las demás trompetas también van a ser literales. Y si vemos que literalmente se estaría mostrando todo, entonces todo está muy claro y más claro de lo que pensábamos. Entonces, como alerta es saber qué, de que nuestro amado Señor Jesús viene pronto, de que la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana. Entonces tenemos que estar apercibidos y despiertos como el Señor quiere. Permítame orar por cada uno de vosotros en este momento. Amado Dios Todopoderoso, amado Padre, amado Señor Jesús, amado Cristo, te damos gracias por tu palabra. Llénanos, guíanos, Padre, y te pido por favor que cada uno de nosotros podamos seguir adelante de acuerdo a tu propósito y voluntad, y que podamos tomar por obra tu palabra, que nos acerquemos a ti, que tu evangelio nos pueda ser predicado, te podamos recibir a ti, Cristo amado, como nuestro Señor y Salvador, y nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida, que seamos impactados por tu palabra, tengamos experiencias sobrenaturales contigo, y que seamos sanos y salvos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, y que sigamos adelante para la gloria y honra de tu nombre, sabiendo que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lejos de ti nada podemos hacer. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, y que no olvidemos lo que tú nos has enseñado para estar apercibidos y atentos a todo lo que tú tienes para nosotros. Todo ello te lo pedimos, Padre, pidiéndote que tu voluntad gloriosa sea por completo en nuestras vidas y nos gobierne por completo, porque solo en ti está nuestro deleite. Todo ello te lo pedimos, amado Dios, amado Padre, amado Cristo Jesús, en tu nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga y hacia adelante en Cristo. Bendiciones. Hasta el siguiente mensaje. Alzaré mis ojos hacia Él, mi socorro viene del Señor. Trabajé para sembrar y a la guerra fui llamado por Jehová. En la casa del herrero estoy y su trato ha sido por amor. Punta de saeta soy y en la aljaba de Jehová yo estaré. Sus pruebas no son para muerte, solo son para que sea yo más fuerte.